Confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Rey de gloria. Bendita sea la gloria de Jehová desde este lugar. Este es su programa, El Rey de Gloria. Te damos la bienvenida, cualquiera que sea la plataforma al cual nos está siguiendo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir un gran tiempo en la palabra del Señor. Estamos con un estudio verso a verso del Salmo 24. Y me acompaña mi amigo y amado pastor Juan Félix Vázquez. Amado pastor, qué bendición estar una vez más para compartir la palabra del Rey. A la verdad, amado pastor Robert, ya estamos empezando a añorar que llegue esta hora para compartir esta palabra con nuestros televidentes, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de iglesia, nuestros compañeros de batalla y con todos los que nos miran en cualquier otra parte no solo nuestro país, sino en cualquier otra parte del mundo, porque ahora estas redes sociales han hecho accesible, todo el mundo se ha achicado, aunque cuando volamos o manejamos las distancias siguen siendo las mismas, pero nos regocijamos porque entendemos que cada vez más la palabra se va posesionando en los corazones de los seres humanos, y aunque muchos luchen por declarar y por creer y establecer que los tratados internacionales, que los convenios que nacen en algunas personas que ideológicamente se inspiran y toman como mampara una organización que se llama Naciones Unidas y tiene una expresión filosófica y económica muy concreta, muy dirigida, aunque muchos se sustentan en eso, nosotros somos un pueblo que nos seguimos sustentando en la palabra del Dios del cielo, que fue dada de una vez y para siempre, que nunca pasará. Los tratados se inspiran en la palabra, aunque algunos lo nieguen, desarrollan principios de la palabra, y aquí en este Salmo 24 nos hemos venido dando cuenta un poco de esto y mucho más cosas que vendrán. Amén. Y entonces estamos en el verso 7 de este pasaje, que dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y hoy vamos a hablar de este Rey de Gloria. Entonces, en los días que tenemos anteriores, le decía que esa puerta, alzaos puertas, vuestras cabezas, habla de una puerta que la abre el hombre. Y la otra, alzaos vosotras, puertas eternas, nos habla de las puertas del cielo, que solamente el Padre las puede abrir. Y ese vendrá, nos habla de ese transitar entre el cielo y la tierra, de ese juntar el cielo y la tierra. Y nos impresiona la forma como el Rey se presenta en este pasaje, porque en la primera sección se presenta como un creador. En la segunda sección, que es extraordinaria, se presenta como un Rey de justicia. Pero en esta tercera sección se presenta como el Rey de Gloria. Pero vas a ver que es una faceta poco conocida del Padre, porque es una faceta de guerrero. Él es un gran guerrero y pronto vamos a entrar a esa dimensión. Pero hoy quisiéramos estudiar esa faceta de Rey de Gloria. Esa palabra Rey en el hebreo es Melech, y es una palabra que la vamos a encontrar por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 14, verso 1 y verso 2. Ahí está la palabra Melech la primera vez, y es una palabra que va a aparecer en la Biblia más de 2800 veces. Es una palabra muy común, y es una palabra que va a representar no solo un rey, sino un rey. El tema es que, vamos a ver, en los últimos tiempos a la palabra rey como que le hemos bajado unas cuantas rayitas, ¿verdad? Quizás el asunto con nosotros anda por una cuestión cultural, pastor, y amable televidente, y amigos y familia que nos está mirando y escuchando. Nosotros en nuestra cultura latinoamericana hemos estirpado el concepto rey, creyendo que estirpando el concepto rey nos liberamos de cadenas, porque el rey ha simbolizado y representó en algún otro momento de la historia un tirano, un ser que estaba por encima de la voz popular, del sentimiento colectivo, de
el principio de la protección de las mayorías. Era un señor que se revestía de una categoría disque de sangre azul para autodefinirse como seres superiores, pero tanto necesitaban y necesitan comer como todos los más necesitados y los más pobres. Y por eso entonces en nuestra Latinoamérica, cuando nos independizamos de España, si es que es cierto que ocurrió eso, de Francia y de Inglaterra, eliminamos el concepto rey. Pero eso se lo digo porque en algunos otros momentos que tengo contactos con otras civilizaciones, otras culturas, más que todo, europeas especialmente, ellos manejan mucho lo del rey todavía. Claro. Hablamos de gobiernos parlamentarios, de gobiernos muy democráticos, y está el rey ocupando un lugar importante en esa jerarquía de gobierno. ¿Por qué? Porque eso ha sido milenario. Y en la cultura dominada ha sido milenario. El pueblo chino, que es un pueblo que ahora está cobrando tanta relevancia, tanto auge, tanto poder económico y político en el mundo, siempre se ha conducido por dinastías, y la dinastía tiene un rey. Ahora la dinastía se llama Partido Comunista, pero tienen un rey. Eso es lo mismo que en la palabra del Señor no se niega, y por eso nosotros tenemos que estar entendiendo que en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, el concepto rey no es entendido bien. Y quizá, pastor, es posible que, por ejemplo, en una cultura como la española, que es la más cerca a nosotros, ¿no? En España vemos es un poder legislativo, la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados designa un presidente. Y ahí vemos que sobre esa estructura tenemos un rey. Entonces ya no es un rey como lo conocíamos o como en la palabra se establece, que es un hombre con plenos poderes. No lo es, ya no lo es, pero se mantiene la cultura, el concepto, se maneja, y hay una reverencia. Mencionaste España, el presupuesto nacional de una nación como la española se destina una suma muy grande de dinero para que la familia real viva, a decir de un sobrino muy niño que yo tengo, a sus anchas, a cachete en nuestra cultura. Y entonces en Génesis 14 es la primera vez que se menciona el concepto rey, que dijimos en la palabra se menciona 2814 veces, pero no siempre refiriéndose al rey de gloria, sino al rey. Entonces en Génesis 14:1 dice: aconteció en los días de Anrafel, el rey de Sinar, amén, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. ¿Cuántas menciones en un solo versículo del concepto rey? 4. Y dice que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, y también contra Sinab, rey de Alma, y contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. En 2 versículos 9 menciones la palabra rey. 9 menciones de la palabra rey, y aquí vemos una lucha de 4 reyes contra 5 reyes. Estamos ahora hablando 9 reyes. Sí, señor. Y está hablando de un tiempo donde las naciones empezaron a pelear unas con otras, ¿verdad? Y es importante en el contexto, porque, amado, tenemos que la palabra, para poderla, digamos, recibir y procesar en toda su riqueza, aquí tenemos que entender que el rey no es el de una nación inmensa, no es de una población numerosa, sino que cada pueblito, conforme se levantaba, tenía su rey. Amén. Y podía ser un pueblo pequeño de 50 personas, de 100 personas, de 1000 o de 5000 o de 10,000 personas. Pero lo importante es entender esto: desde que se habla que tener rey, es que hay un orden de autoridad, pastor. Y aquí eso es lo que hay que aclarar de una vez. Amén. Hay un orden de autoridad, porque el reino de Dios especialmente se rige por un principio de autoridad. Y la autoridad lleva 2 subprincipios más, que es sujeción y obediencia. Amén. Y entonces, cuando hablamos aquí de reyes, por favor no nos imaginemos que es Estados Unidos o Rusia. No, son pueblos, son pueblos. Por eso en nuestra cultura precolombina,
las diversas etnias indígenas tenían su rey. Significa que ese era el gobernante. Ajá. Quizás ahora a nivel cantonal, para hablar nosotros de nuestro sistema político, el alcalde viene a simbolizar como el rey del cantón. Impresionante. Pero fíjate, hermano pastor, que tiene su cosa. Por ejemplo, un dato que te comparto, que no te lo había compartido. Aconteció en los días de Anrafael, rey de Sinar, que significa llanura de Babel, o sea, Babilonia. Y Arioc, rey de Elazar, que es Asia. Kedorlaomer, rey de Elam, que es Irán. Y Tildal, rey de Goín, que es naciones. Y los otros a los que ellos se enfrentan, sí está un poco más cerca, porque recuerdas que Sodoma, Gomorra, Birsa, Sinab y Bela, que es Zoar, eran ciudades pequeñas y juntas. Sí, correcto. En la llanura que desembocó Lot a quedarse allí. Exacto. Entonces, aquí vemos que la coalición de los primeros reyes eran naciones muy fuertes. Babilonia, que es, a ver dónde está Babilonia, Irak, una nación de Asia, otra que es Irán. Entonces eran naciones mucho más fuertes, o sea, que habían venido conquistando lugares pequeños como el que acá se menciona, que es acá en Sodoma, y como esa conquista habían hecho más, entonces han hecho una coalición tremenda de esos reyes que iban conquistando mucho territorio. Entonces vemos que tiene la connotación de un tirano, pastor, porque la guerra era, miren el contexto que se da. Dice verso 3 del 14, todos estos se juntaron en el valle de Sedín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Habla de sumisión, que tenían que pagarle tributo, y le habían servido, quiere decir que eran casi esclavos. Y dice el verso 5, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Astarot, a Carmaín, a los Susitas en Am, a los Emitas, que es Sabe Kiriaim, verso 6, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de las amalecitas, también al amorreo que habitaba en Son-Tamar, que es el nombrecito, ¿verdad? Y entonces te das cuenta que en este contexto, lo que quiero que entiendan es que es un rey tirano. Iban barriendo con todo lo que se encontraran. Así es. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Alma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, que esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goín, Anrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 contra 5. Y en el valle de Sedín está lleno de pozos de asfalto, o sea, petróleo. El petróleo no es que salió ahora, después de que se inventó el motor de combustión interna, ya existía ahí, con ese calafatearon, Noé calafateó el arca. Y estaba, ¿quién iba a pensar que iba a llegar a valer tanto, verdad? Que ahora tiene tanto poder. Y dice, cuando huyeron el rey de Somorra, el rey de Gomorra, de Sodoma, de Sodoma, perdón, y el de Gomorra, algunos cayeron allí, quedaron llenos de petróleo, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes, y se fueron. El rey que se nos presenta es un rey que todo lo domina, es un rey que todo lo puede,
sucede. No es un modelo presidencial como el que nosotros nos conocemos, sino que es un rey tirano. Y este Kedorlaomer, que era el jefe, la cabeza, el que convocó a sus vecinos para que le salieran a ayudar, vino a derribar y a destruir y a volver con todo. Y por esa causa, porque ya era tirano, fue que los otros 5 reyes, que eran sus súbditos, eran reyes en su pueblo, pero a la vez sometidos respecto a este rey superior. Amén. Entonces se habían revelado, ya deben de haber estado hastiados de pagar impuestos a este rey, no solamente tirano, sino que lejano. Así es. Y la palabra nos enseña algo extraordinario, que Abraham, con 318 esclavos nacidos en casa, pudo derrotar a ese hombre con el favor de Dios, a esos reyes con el favor de Dios. Algo extraordinario. Ya se nos está anunciando en la Escritura que en estas batallas no se ganan por la fuerza del ejército ni por la multitud del ejército, sino por el Espíritu de Jehová. Amén, así es. Y entonces, cuando volvía, verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de todos los reyes que con él estaban, ves que se hace énfasis en que él era la cabeza de él. Sí, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y ese Sabe, que es el valle del rey, se habla de un rey que era un rey de justicia. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y aquí se empieza a hablar de un personaje extraordinario en la palabra, que se menciona por primera vez en Génesis 14 y se extiende hasta el libro de Hebreos, en el capítulo 6 y el capítulo 7, operando bajo el reino y el sacerdocio de Melquisedec, que significa rey de justicia. Y este rey de justicia nos vuelve a acercar con el rey de gloria. ¿Por qué? Porque el rey de justicia, el Melquisedec, era el que estábamos hablando en estos días anteriores, en la sección anterior. Amén. Un rey que trae justicia. Y este rey de justicia dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía. Nos habla de una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este rey de gloria, lo que queremos hacer énfasis es, vamos a ver, nosotros en nuestra cosmovisión presidencialista y en nuestra cosmovisión, en nuestro costarriqueñismo, que tenemos esto de burlados del presidente, chistes del se come la mosca y ahora con esto de que se comió la avispa, hermano, qué complicación. Chiles, ¿cómo le dicen? Parodias, sí. ¿Cómo le memes, todo ese tipo de cosas, porque para nosotros un presidente es alguien del que usted puede hacer burla y mofa, pero cuando usted va a otras naciones como Cuba, no se le ocurra. No invente hacer. Yo recuerdo, el Señor me permitió ir a Venezuela en el año 2001. Wow. Tenía Hugo Chávez año y medio de estar en el poder. Y mencionar algo negativamente de Hugo Chávez era imposible. Usted sentía los poderes en los aires que lo miraban y que no lo permitían, porque había una convicción alrededor de ese hombre. Y entonces, en alguna vez, amigo pastor, también tuvimos la oportunidad, en estos días anteriores a ser reelegido el presidente de nuestro amado país vecino Nicaragua, y entonces prediqué en una iglesia como predicas desde Costa Rica del presidente. Y más de uno, hermano, salió con los pelos parados, ¿verdad? ¿Qué está loco que estaba haciendo, verdad? Sí, es que nosotros en eso, como cultura, como costarricenses, tenemos un diseño diferente. No sé si será mejor, pero tenemos un diseño diferente. Entonces, cuando desde esa perspectiva Dios se nos presenta de otra manera, y yo quiero que usted entienda, Dios puso su ley, pero usted no puede cambiarla, usted solamente puede obedecerla. Y entonces, cuando nosotros empezamos a entender al rey y empezamos a entender su reino, hay cosas que tenemos que cambiar en nuestro chip, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de verlo, porque Dios no se sentará a su mesa a negociar sus leyes. Dios no vendrá y le dirá, ok,
¿Qué es lo que no te parece de mi ley? Vamos a cambiarla, vamos a darle una nueva forma. Dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pastor, venimos entonces otra vez a Oseas 4:6. Voy a leer nuevamente Oseas 4:6. Escuche esto, amado y amada que está en casa. Estos son versículos, si usted ha frecuentado una iglesia cristiana durante años, se va a acordar, pero va a recordar la primera parte de este versículo. Hemos olvidado, hemos omitido el contexto. Y si es la primera vez que lo escucha, ponga atención, porque este es un versículo que es clave realmente en nuestra vida. Osea 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Wow. Porque tú desechaste el conocimiento, ese tú es el pueblo. Amén. Yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Wow. Y a mí me viene a la memoria cuando veo esta sentencia, lo que pasó con Noé y con su hijo Cam. Que cuando Noé se dio cuenta que su hijo le había hecho algo totalmente intolerable, inadmisible, deshonroso, entonces maldijo al hijo de Cam, maldijo a su nieto. Y es lo mismo que está pasando aquí. El Señor está diciendo, me olvidaré de tus hijos, ya te bendije a ti, no tengo otra opción más que mantener la bendición, pero quienes van a ver la consecuencia son tus hijos. Entonces nosotros estamos mirando y tenemos que tener conciencia de esto, amado y amada. Nosotros como padres, el anhelo que nuestros hijos vivan es mejor que nosotros vivimos. Amén. Y saber que con nuestras actuaciones vamos a impactar negativamente a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, es algo que nos debe aterrar. Y eso es lo que pasa con aquel que no sigue la palabra del Señor. Amén. Entonces mira qué interesante, pastor, cuando usted agarra y amarra las tres secciones que hemos visto. En la primera, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que hay en ella, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y luego dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cómo ir al monte de Jehová cuando yo soy un súbdito? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? Y Dios empieza a ponernos condiciones porque Él es Rey de gloria. El limpio de manos, el puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas, el que no jura con engaño, él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Y eso es lo que la palabra nos enseña ahí, amado hermano. Eso es lo que la palabra nos muestra, eso es lo que la palabra nos establece. Ahora dice, él recibirá justicia y bendición del Dios de salvación. Y aquí, pastor y amados que nos escuchan, tenemos que tener claro, por eso les hemos estado dando un poco de vuelta al concepto de rey. No nos vamos a presentar delante de un charlatán. Exacto. Nos vamos a presentar delante del Rey de Gloria. ¿Por qué es el Rey de Gloria? Luego veremos el concepto del cual se traduce la palabra gloria. Pero estamos hablando de un ser que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene muchísima influencia y dominio sobre los que están bajo su techo, bajo su manto. Amén. Entonces, si vamos a subir ante Él, tenemos que cuidarnos porque vamos a subir y nosotros tenemos el reto de que como cristianos, como creyentes, vamos a presentarnos delante nada más y nada menos el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y Abraham, en el pasaje que estamos leyendo, entonces 9 reyes se pelean, los 4 más poderosos vencen a los 5 más débiles, y Abraham vence con 318 súbditos suyos que eran esclavos, que solo sabían, pastores que solo sabían labrar la tierra y pastorear sus ovejas. Vence a un ejército que ha venido barriendo con todos los adversarios. Así es. Podemos pensar que venía diezmado, porque cada vez que hay una batalla, por lo menos alguien se va debilitando, digamos que no muera, pero debilitando. Pero aún así, saber que un hombre como Abraham pudo vencer a estos reyes poderosos con 318 soldados, a mí me hace acordarme del himno nacional y la patriótica, ¿va? Sí. Cuando nos viene las armas, a ver, ¿cómo es que dice nuestro himno? Las armas trocar, las herramientas por nuestras armas cambiar, lo cual yo no sé si seremos tan valientes.
no sé si será tan bueno como cantamos. Sí, yo no sé si honraremos esa porción de nuestro himno, pero eso es lo que pasó con los siervos de Abraham. Amén. Y ver a Abraham victorioso y venir, y eso es lo que más me sorprende, amado y amada que nos escucha, venir y postrarse ante aquel rey de paz. Amén. No ante un rey violento, Amén. no ante un rey guerrero, sino ante un rey de paz, el rey de Salem, el rey Melquisedec. Amén. Por eso es que tenemos que entender la dimensión de lo que es un rey a partir de lo que Abraham hizo con este rey de Salem, con este rey de justicia, con este rey de paz. Si lo entendemos, si lo encarnamos en nuestro corazón, no vamos a tener excusa para decir que vamos a presentarnos livianamente delante del Rey de Gloria. Amén. Entonces en la primera sección tenemos un rey creador. En la segunda sección le subimos las rayitas y tenemos un rey de justicia. Y en esta otra sección tenemos un rey de gloria. Y esta palabra gloria vamos a tratar de establecerla un poquito el día de hoy, porque sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes en estos minutos que nos quedan. Esa palabra rey de gloria la conozco un poquito porque el ministerio musical que hemos dirigido durante algunos tiempos le pusimos ese nombre, Kabod, que en una traducción exacta al español sería peso de gloria. Pero vamos a ver el contexto, amado pastor, en cómo se usa ese versículo para poder entender esa palabra, rey de gloria, Melech Kabod, que es peso de gloria. Y ese pasaje, amado pastor, va a aparecer, por ejemplo, por primera vez en Génesis 31:1. Esa palabra Kabod. Génesis 31, verso 1. Génesis 31, verso 1 dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y lo que era de nuestro padre ha adquirido esta riqueza. La palabra por la que se traduce riqueza es kabod, porque kabod es un concepto que, tomado del hebreo, tiene varias traducciones en nuestro lenguaje español: riqueza, gloria, multitud, peso relacionado con las cosas. Y entonces nosotros nos damos cuenta, majestad también se traduce, pero aquí en Génesis 31:1, entonces diríamos, si lo tradujéramos, kabod por gloria. Y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta gloria. Wow. Y en alguna medida eso es lo que la riqueza da fama, Claro, da una gloria. La persona se siente importante, y cuando camina a la par de otros se siente que es más amplio y más poderoso. Amén. Y más grande, da una gloria, hemos visto en nuestro país que eso es una de nuestras debilidades culturales, que a veces se nos va un poco los humos a la cabeza, perdón. Hemos visto como aquel que tiene un poco de dinero cree que su opinión es más versada que aquel de que es un pobre, ignorante, inocente, pequeño, débil hombre. Y realmente frente a la palabra todos somos iguales. Así es, pero pastor, muchas veces le decimos don. Sí, el libro de Santiago dice que cuando alguien de dinero llega a la congregación, no le digamos: venga, siéntese en los primeros lugares y desechemos a los pobres. correcto. ¿Por qué? Porque delante del Señor todos somos iguales. Y nos mira todos igual. Por eso aquí los hijos de Labán, que era el suegro de Jacob, que ya hemos hablado bastante, oh Dios de Jacob, le dicen: toda la gloria y toda la riqueza que tenés nos la has quitado a nosotros. Tremendo. Y si lo traducimos al revés, pastor, en este pasaje diríamos que es un rey de riqueza. Un rey de riqueza. ¿Y cómo sobornás a un rey de riqueza? ¿Y cómo nosotros podemos chantajear o extorsionar al rey que hizo los cielos y la tierra y que es dueño del oro y la plata? Tremendo, amado pastor. Es que esa es la dimensión en la cual nosotros caminamos y nos movemos. El que se acerca a Cristo tiene que tener la claridad que Él es el Todopoderoso, que tiene un nombre que sobre todo nombre, hizo los cielos y la tierra, lo sostiene con el poder de su palabra y tiene el oro y la plata. Vuelvo a citar a mi amado don Marco Murillo. Decía:
Nuestro Dios dice, no tiene los bienes hipotecados y a nadie le debe nada y nunca ha dejado de pagar. Ese es el Señor que tenemos. En Isaías 22, voy a ir y regresamos. En Isaías 22, verso 24, me gusta mucho cómo se traduce este pasaje. Desde el verso 20, quizá para entenderlo, de Isaías 22, verso 20. En aquel día, está profetizando, llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo ceñiré de su talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Esa palabra honra, asiento de gloria, asiento de kabod, asiento de riqueza, asiento de honor, es la palabra. Y será por asiento de kabod a la casa de su padre. Amén. Y es el mismo concepto que nosotros lo que tenemos que entender es que nuestras versiones son traducciones del hebreo. Y por lo tanto hay conceptos que tenemos que ir al hebreo para entender cómo. Todo lo que hemos estado leyendo es la misma palabra kabod, pero en que cada contexto el traductor le dio un significado diferente. Pero si aquí en vez de honra lo leemos y decimos, y será por asiento de gloria a la casa de su padre. O será por asiento de riqueza. De riqueza, de poder. Y entonces acá en este pasaje vemos un personaje extraordinario que sin duda es una referencia al Mesías. Amén. A nuestro Rey y también a nuestro Rey de gloria. Y pondré, verso 22, la llave de la casa de David sobre su hombro. Mira qué clase de llave para no poder cargarla en la mano. Y esas son las llaves que nos dejó. Exacto, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo firme, y será asiento de kabod en la casa de su padre. Entonces es una palabra, kabod, que es una palabra muy rica en su traducción, que para nosotros lo podemos traducir gloria, pero que entonces dejamos fuera de lado la palabra honor, dejamos de lado la palabra riqueza, porque es una palabra muy rica en su traducción. Honra, la palabra honra. Ajá. Honra. Majestad. También se puede traducir por majestad. Majestad. Sí, por majestad. ¿Recuerdas dónde aparece por majestad, amado pastor? Vamos a ver, en el Génesis 45:13, no, en Salmo 85:9, riqueza, no lo tengo a mano, pastor. ¿Dónde se traduce por majestad? Se traduce también por majestad. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:8 se traduce por honor. 1 Samuel 2:8. Si usted tiene la palabra en sus manos, vaya con nosotros, porque es importante y le agradecemos a los que confían en que estamos leyendo la palabra correctamente, pero vaya usted a la palabra, porque tenemos que enriquecernos con la palabra del Señor. Amén. 1 Samuel 2:8 dice, Él levanta del polvo al pobre, Oiga, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Es de un sitio de kabod. Un sitio de gloria, sitio de honra, un sitio de riqueza. Pero mira qué locura lo que hace Dios, amado. Vuélvelo a leer, que es un pasaje extraordinario. Él levanta del polvo al pobre. ¿Quién es Él? Nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Y del muladar exalta al menesteroso. Dios de gloria, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Amén.
Así que si estás pasando un momento difícil, si estás pasando por el muladar, no te preocupes, porque el Rey de Gloria sigue vivo. No le debe nada a nadie. Amén, no tiene los bienes hipotecados. Y si usted va al banco del cielo, Él no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene junta que le apruebe, ni tiene que mandarle un inspector, ni tiene que mandarle un perito que le valore su necesidad. Basta un corazón humilde y humillado. Amén. Porque el corazón contrito y humillado, Él no desprecia jamás. Y Él puede levantarte de la situación que estás viviendo a una situación mayor, a una situación de honor, a una situación de gloria. En Primera de Reyes 8:11 también se nos habla de ese concepto de honor. Primera de Reyes 8:11 dice, y los sacerdotes, mira qué pasaje impresionante, pastor. Está hablando de la dedicación del templo, cuando Salomón trasladó el arca al templo. Dice, Primera de Reyes 8, verso 10, voy a leerles. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa, porque el cabod de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este es uno de los pasajes más desafiantes en adoración y alabanza que conocemos de la Escritura. Voy a volverlo a leer. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Vamos a ver, esa palabra llenó da la idea de que la casa se empezó a llenar como si estuviera llena de gente. No sé si usted ha estado donde hay una aglomeración de gente que no se puede respirar, no hay oxígeno porque está lleno. Es como si se llenara, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, cuando un lugar se llena de agua, cuando se llena de agua usted tiene que salir porque no hay donde poder respirar. Aquel lugar se empezó a llenar de la gloria de Dios y los sacerdotes empezaron a salir y a salir y a salir hasta que aquel lugar estuvo lleno del cabod de Dios, de ese peso de gloria, de esa majestad de Dios, de ese honor de Dios. Ese es el Rey de Gloria de que nos habla el Amén. Salmo 24. Amén. Es el Rey de Gloria que cuando desciende, y eso es de las experiencias espirituales más hermosas que podemos vivir cuando experimentamos su gloria, que nos quiebra, que nos dobla, que nos obliga a postrarnos de rodillas a causa de su presencia. Pero esta manifestación en el tiempo que está hablando aquí, en el tiempo de la inauguración del templo, fue tan grande la adoración, fue tan grande la musicalización de aquel momento, que la gloria de Jehová descendió y ocupó el lugar que le corresponde a él, y todos los sacerdotes tuvieron que salir a causa de la gloria de Jehová. Y entonces esta cabot está relacionado con la gloria del arca del pacto, porque cuando entraron el arca del pacto fue cuando el Padre llenó el templo. Ahora quiero darles un pasaje de cuando el pueblo de Israel perdió el arca, y entonces se nos habla de un contraste. Hay veces entendemos las cosas, el significado en el contraste. Déjame leer, pastor amado, Isaías 5:13. Amén. Porque hay un contraste. ¿Estás ahí? Sí, no, léelo por favor. 5:13 de Isaías dice: por tanto, mi pueblo fue, estamos viéndolo en gloria aquí en Reyes, inaugurando el templo, tiempo de Salomón, tiempo cuando las piedras de la calle eran de plata. Wow. Esa era la riqueza que había en Israel. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Wow. Mismo tiempo de Oseas, por el mismo tiempo aproximadamente, esos dos poetas coincidieron por los tiempos en diferentes reinos, pero coincidieron. Y su gloria pereció de hambre. Wow. Y su multitud se secó de sed. Wow. O sea, pasamos de un periodo y una temporada de gloria que descendió al templo, y los sacerdotes tuvieron que salir a un tiempo después de David. ¿Cuántos tiempos estamos hablando entre uno y otro? Aproximadamente unos 200 años. Amén. No mucho más.
Amén. Y ya el pueblo de Israel, oiga bien, amado y amada, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, no tenía palabra para defenderse. Wow. Ya en la generación del tiempo de Isaías se había olvidado de las promesas, de la palabra, de las instrucciones de la ley. Habían tomado por más importante la sabiduría de los hombres, las costumbres, las tradiciones. Tremendo. Porque no tuvo y su gloria pereció de hambre. Wow. Mira, en este mismo contexto, amado pastor, cuando el pueblo pierde la gloria de Dios, Primera de Samuel capítulo 4, leo a partir del verso 16, primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 16. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El pueblo de Israel bajo Elí, su sacerdocio, y los hijos de Elí salieron a la batalla contra los filisteos, y hubo una tremenda batalla. Pero mira lo que aconteció en la batalla. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Omnes y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Santo. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era viejo, era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía las que estaban junto a ella: no tengan temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por enterada, porque ya había muerto. Y llamó al niño Icabod, diciendo: trasladada en la gloria de Israel, traspasada en la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: traspasada en la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces aquí vemos lo contrario de la gloria, la pérdida de una guerra, la muerte de un padre, la muerte de un suegro. Pastor, pero déjeme decir algo, amado y amada, que nos está escuchando, porque el tiempo nos está ganando. Amén. ¿Qué cosas los de nuestros traductores? No tradujeron cabot en todas las demás, y aquí sí usa la palabra cabot, y ponen y cabot, o sea, sin gloria. Y es sin. Es sin. Entonces, lo llamó, al hijo lo llamó sin gloria. Sin gloria. Pero entonces no, ¿por qué no le pusieron sin gloria? Sí. Lo traducen y cabot y nos dejan ahí como en ascuas, No lo como en misterio. Si no vamos al texto original no lo entendemos. Claro. Entonces, por eso a veces tenemos que reclamar contra los traductores, porque uno no sabe por qué antojadizamente hicieron esto. Y no solo, pastor, protestar, sino ser estudiosos de la palabra. Por eso recuérdate que la palabra de Dios dice que el siervo de Dios no debe ser un neófito, sino que debe ser, a ver cómo dice la palabra, de ser aprobado en cuanto al uso de la palabra. Y en eso estamos aquí para desafiarles a que estudien la palabra del Señor, porque este es un ejemplo de los que nos pone nuestro amado pastor, que no lo entenderías si no vas al Icabod, y eso en el español no significa nada, ¿verdad? No significa nada. Decíamos el domingo cuando estábamos compartiendo el sermón en la iglesia, ¿qué se despliega en su mente cuando usted escucha la palabra justicia? Tremendo. ¿Qué se desencadena en la mente? Amado y amada, tú que nos escuchas, ¿qué se despliega en tu mente cuando escuchas la palabra Icabod? Nada. Nada. No, debemos decir que nada, Pero sin gloria. si hablamos de sin gloria, si lo entendemos, claro. Lo vemos fracasado, lo vemos derrotado, con la cabeza baja, lo vemos vencido. Así es. Pero pastor, el tiempo nos ha ganado. Amén.
Entonces ese Rey de gloria, ese Rey de justicia, ese Rey de esplendor, ese Rey de riqueza, ese Rey de honor, es el Rey de gloria. Y mañana vamos a responder esa pregunta. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Será el día de mañana, Dios mediante, a esta misma hora. Les invitamos a que nos puedan escuchar, porque va a ser un tema desafiante. Usted va a conocer una parte de nuestro Padre que usted no conocía, porque todos conocen el Dios de amor. Pero el Dios terrible, poderoso, temible en la batalla y poderoso en la batalla. Mañana estaremos trabajando con la porción que sigue, con el verso 8. ¿Y quién es este Rey de gloria? Te bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a ver si tomamos nada más un breve tiempo, como dice la palabra aquí en Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Y te lo declaramos en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Buenas noches para los que descansen. Diga: Señor Jesús, tú eres el Rey de gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de gloria.